Sí, sí, no. Sí, profe. Bien, excelente. Déjame igual abrir el chat para tenerlo pendiente. Listo. Entonces, como dije, este es el primer tema que me gustaba siempre, el de método de diagnóstico en infectología, porque, bueno, así que diagnosticamos todo, que yo voy a pensar para poder diagnosticar al paciente que tiene una clínica sugestiva de algo. Bien, siempre igual, siempre, siempre, siempre en todo, tenganlo para la vida. El mejor método de diagnóstico de absolutamente todas las enfermedades, no de infectología, es la historia clínica. Suena muy tonto y muy obvio, pero lamentablemente, si yo no sé bien la evolución de estos síntomas que tú estás presentando, si yo no sé bien tus antecedentes familiares o tus antecedentes patológicos, es muy difícil llegar al diagnóstico. Entonces, siempre la historia clínica, en todos los exámenes, en médica no creo que salga una pregunta de eso, pero en todos los exámenes internacionales de aquí, casi siempre que sale para prevenir, educación, para diagnosticar la historia clínica. Bien, entonces, fuera de la historia clínica, entonces, ahora vamos a ver cuáles serían los métodos que vamos a utilizar para diagnosticar las enfermedades infecciosas. Entonces, primero hay algunos laboratorios que son muy generales y el primero por encima de todo, que nosotros siempre vemos, es el hemograma. Bien, es como muy obvio que hay que pedir un hemograma. Prácticamente siempre que te van a tomar una muestra de sangre, te van a incluir un hemograma. El hemograma tiene mucho. Recuerden que el hemograma tiene los glóbulos rojos, que la cantidad de glóbulos rojos realmente a nivel clínico no sirve casi para nada. Pero por otro lado tenemos los glóbulos blancos, que son la línea de defensa de nosotros, ¿verdad? Que se dividen en polimorfonucleares, que mononucleares, que eosinófilos, que neutrófilos, que basófilos, que monocitos, macrófagos. Todo eso es la línea blanca, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos la hemoglobina y la plaqueta. Los glóbulos rojos yo digo que no es que sirven para mucho, para hacer diagnóstico, pero nada, eso quizá el hematólogo tiene más conocimiento que yo. Pero entonces el hemograma lo vamos a ver como algo muy básico y esencial siempre que vamos a estudiar alguna enfermedad de un paciente. Y en infectología, entonces, creo que lo tengo acá adelante. Sí, primero, antes de aquí. Alguna cosita que nosotros vamos a ver en el hemograma, todo esto que estaba comentando, pero a lo que nosotros le vamos a dar más importancia es esto: el conteo de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos total de una persona, siempre el rango, depende del laboratorio un poco, pero el rango que nosotros siempre vamos a ver va a ser entre 4.000 y 11.000 células. Bien, entonces, dentro de esas células, bueno, es que no tengo, deme un segundo, vamos a abrir un slide nuevo. No, esto sí lo quiero. Ya es algo que ustedes se supone que han visto y es muy redundante, pero me gusta que estemos en sintonía. Entonces, los glóbulos blancos, como lo de una pizarra, ¿verdad? Se dividen en polimorfonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿verdad? Y también tenemos los mononucleares, que serían monocitos, slash macrófagos, vamos a poner, y los linfocitos. Generalmente así es que nosotros vemos los glóbulos blancos, que son polimorfos nucleares, porque algunos tienen pues, un núcleo más lobulado que otro, es decir, puede tener a lo mejor varios núcleos, y otros solamente tienen un solo y menos citoplasma. Generalmente así es que nosotros vamos a ver los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces, que yo quiero resaltar desde ahora, antes de ver los numeritos, y es que, por ejemplo, los neutrófilos, que forma parte de los mononucleares, de los polimorfonucleares, perdón, los neutrófilos que forman parte de los polimorfonucleares van a ser los principales que van a jugar un papel contra las bacterias. Bien, recuerden que la principal función ya de la parte de inmunología y demás es que los neutrófilos ayudan a hacer fagocitosis, esa digestión celular, luego de opsonización y bla, bla, bla. El neutrófilo tiene que hacer fagocitosis y lo que más quiere fagocitar un neutrófilo cuando estamos ante un proceso infeccioso son las bacterias. Por lo tanto, cuando estemos enfrentando un proceso bacteriano,
es muy probable que los neutrófilos estén elevados. Bien, eso ya sería un key point de cuando yo lea un hemograma, que si voy a lo mejor los neutrófilos altos, voy a sospechar en un proceso bacteriano. Los eosinófilos, que su principal papel tienen que ver con alergia, ¿verdad? Generalmente uno asocia mucho los eosinófilos con alergia, la IgE y todo lo demás, pero los eosinófilos en infectología también juegan un papel en algunas infecciones por parásitos, particularmente los parásitos que son helmintos, ¿se acuerdan de parásitos, verdad? Esos parásitos que son gusanos, que la tenia, el Ascaris lumbricoides, Wuchereria bancrofti, fasciola hepática, todos esos parásitos lo que son gusanos, no ameba, no giardia, no tripanosomas. Bien, entonces, los helmintos, que son esos gusanos, generalmente cuando están infectando a una persona, suben los eosinófilos. Bien, los basófilos realmente no es que sirven para gran cosa en infectología. Su alteración es más en alguna neoplasia, algunos cáncer. Y bueno, del lado de los mononucleares, al que más relevancia va a tener para nosotros en cuando lo leamos el hemograma, va a ser los linfocitos. Y los linfocitos particularmente los natural killers. Recuerden que los linfocitos son T, B y natural killers, ¿verdad? El punto es que los linfocitos van a estar elevados particularmente cuando estemos ante un proceso viral, los virus. Los virus generalmente elevan los linfocitos. No todos, bien, pero de manera general, estamos hablando de generalidades. Los virus suelen elevar los linfocitos. Entonces, las infecciones bacterianas, deja ver que no lo tengo acá bien. Vamos a seguir copiando acá. Igual yo le voy a pasar la diapositiva con lo que yo copié. Entonces, las infecciones bacterianas, vamos a poner un igual, neutrofilia, que sería neutrófilo alto. Luego tenemos parasitarias, igual a eosinofilia. Y en el caso de los linfocitos, perdón, dije linfocitos, en el caso de los virus, hace linfocitosis, pero también neutropenia. Bien. Entonces, generalmente las infecciones serían así. La bacteriana sube los neutrófilos, los parásitos suben los eosinófilos. Los virus suben los linfocitos, pero los virus bajan los neutrófilos. Bien, los virus bajan los neutrófilos. Y es muy importante tomar esto en cuenta así, porque generalmente los neutrófilos es lo que más hay en la sangre por mucho. Ya sí voy a pasar para atrás, para esta slide que tiene entonces el porcentaje de cada uno. Miren, los glóbulos blancos van de 4.000 a 11.000, depende del laboratorio. Algunos ponen 4.500, otros ponen 11.500. Entonces, lo que más tenemos en la sangre de los glóbulos blancos, de las divisiones, sería que de ese 11.000, vamos a decir, en el caso de que tenga 11.000, el 50-70% son neutrófilos. Entonces, lo que más, la población más importante de los glóbulos blancos van a ser los neutrófilos. Ya del otro lado, en el caso de los mononucleares, los linfocitos van de un 20 a un 40% y la plaqueta que van de 150.000 a 450.000. Pero, ¿qué yo quiero decir con esto? Y es que aunque los linfocitos estén elevados en las infecciones virales, los neutrófilos están disminuidos. Por lo tanto, aunque los linfocitos estén altos, la disminución es tan importante de los neutrófilos, que son los que más población tienen, hace que el conteo total de los glóbulos blancos esté disminuido, porque lo que disminuye es lo que más hay. Es decir, casi siempre que se alteran los neutrófilos, el conteo total de los glóbulos blancos va a alterarse igual que el conteo total de los glóbulos blancos, ¿me entienden? Es decir, que si los neutrófilos están altos, yo voy a tener leucocitosis, es decir, glóbulo blanco alto, independientemente de las otras líneas celulares. Si los neutrófilos están disminuidos, es decir, neutropenia, generalmente los leucocitos estarían en total disminuidos, entonces yo tendría leucopenia. Bien, aunque haya linfocitosis, porque los neutrófilos están disminuidos. No me estoy enredando ahí, pero estoy tratando de tomar mi tiempo para que me entiendan esto. Es decir, ¿me están entendiendo bien? ¿Cómo vamos ahora? Sí, todo claro. Sí, perfecto. No sé Sí, si a lo mejor estoy redundando mucho en algo fácil, pero no quiero que se me enreden.
Eddie levanta la mano. Sí, esa parte te digo que si Sí, el esa pa- parte te digo que sí, el No te preocupes, me pasó a mí también. Dime de nuevo. Ok, dijo que si el paciente tiene una neutropenia va a llevar a leucopenia, pero entonces el caso al revés, ¿cuál fue que usted dijo que no entendí? Que si tiene neutrofilia, Cuando es va a al revés, tener que el paciente tiene o leucocitosis. sea, tiene los Exacto. neutrófilos disminuidos. Neutropenia serían los neutrófilos disminuidos y si bajo los neutrófilos van a bajar también el conteo total de los leucocitos. Es decir, va a tener leucopenia. Neutropenia generalmente se acompaña de leucopenia. Sin embargo, neutrofilia, que sería la elevación de los neutrófilos, se acompañaría entonces de leucocitosis, aunque haya linfopenia. Es decir, independientemente del conteo total de los linfocitos, como el neutrófilo, el que más porcentaje tiene, casi siempre que se altera el conteo de neutrófilo, entonces por ahí mismo se va a alterar la línea total de los glóbulos blancos. Míralo acá, lo que estaba diciendo. El valor en las infecciones, leucocitosis, que sería el conteo total de los glóbulos blancos, ¿verdad? Va a estar generalmente elevada en algunas infecciones bacterianas. La leucopenia, generalmente cuando están disminuidos los glóbulos blancos, particularmente los neutrófilos, y ocurre principalmente en infecciones virales. Entonces, neutrofilia sería cuando hay infecciones bacterianas y linfocitosis con neutropenia sería de infecciones virales. Bien, los virus generalmente eso es lo que hacen. Entonces, para ver si estamos en sintonía, tengo este ejemplo de un caso, y yo podría ponerlo así en el examen a lo mejor, aunque este está muy fácil, ¿verdad? Tenemos un hombre de 60 años que tiene fiebre, tos productiva y dificultad para respirar. Cuando yo le hago el hemograma, veo que tiene los glóbulos blancos altos, que los neutrófilos están elevados y que la plaqueta, bueno, la plaqueta no tiene mucha relevancia acá. En este caso, el diagnóstico más probable por este conteo de glóbulo blanco alto con neutrófilo elevado, yo me voy a ir por la línea de las bacterias, ¿verdad? Es decir, yo me voy allá que probablemente el paciente tiene una infección bacteriana. Y en ese contexto clínico, una infección bacteriana, en alguien que está tosiendo, con moco y con dificultad para respirar, es una neumonía. Neumonía. Bien, es una neumonía. A ese paciente, obviamente, entonces, vamos a poner el antibiótico. Bien, a ver si ustedes me ayudan en este ahora. Un joven de 18 con fiebre que tiene dolor de garganta y fatiga, está cansado. El hemograma tiene el glóbulo blanco normal, aunque tiene una leucocitosis leve. Linfocito 60%, es decir, que los linfocitos están altos, con neutrófilo pues un poco disminuido y la hemoglobina en 13. En este caso, ¿cuál sería Una el infección contexto? viral. Algo viral, claro, algo viral. Y en este contexto, algo viral podría ser, si se fijan, tiene un dolor de garganta, una fiebrecita y una fatiga. Eso puede ser prácticamente cualquier virus respiratorio, principalmente, ¿verdad? Tanto influenza como adenovirus, como un sincitial respiratorio o como el que tiene este paciente particularmente, una infección por un Epstein-Barr, que es un herpes virus, ¿verdad? El típico de la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa. ¿Sí alguien más había levantado la mano? A que le iba a preguntar, doctor, que por qué, que como hay una linfocitosis acompañada de una leucopenia leve, ¿por qué entonces no sería una leucopenia? Sí, sí. Eh, Es una observación muy interesante y es lo que estaba comentando, que el hemograma es a lo mejor un poquito enredado cuando uno lo quiere interpretar de esa forma. Este escenario quizá no es el más común. Es decir, sí, a lo mejor en el contexto de una infección viral, tú lo que más vas a esperar es una leucopenia, pero a lo mejor el conteo de neutrófilos no disminuyó suficiente y en este contexto los linfocitos subieron tanto que pudieron a lo mejor compensar un poco la de los neutrófilos. Bien, pero sí es una observación bastante interesante porque en las infecciones virales generalmente vamos a ver los leucocitos por debajo de 4.000. Bien, pero eso es un poquito variable y a lo mejor es más importante, más que ver el conteo total de los glóbulos blancos,
sería ver bien por qué está elevado y por qué está, y qué está disminuido de la línea de esos glóbulos blancos. Bien, en este caso, por linfocito alto con neutrófilo bajito, entonces yo voy a pensar en un virus. Aunque el total, en este caso, se compensó, que no es el escenario más común. Sí, gracias por la observación. Alguien va levantó la mano, yo creo. Sí, Este curso de capacitación se realmente la centrará en explicación mejor... que usted le dio ahora a Devin, yo no la entendí muy bien. O sea, ¿por qué suben los leucocitos si están bajitos los neutrófilos? Usted dijo como que cuando suben mucho los de linfocitos, ayudar a como los que afectan pacientes a a los dejar el leucocitos, consumo pero de no lo tabaco entendí como eso. parte de su... No, El está bien, mira. propósito de este módulo es Los proporcionarle glóbulos blancos, conocimientos recuérdate que es el básicos sobre total, el es la suma de consumo y todo. de la Es la suma de dependencia del tanto los tabaco neutrófilos que como le los servirán sinófilos, para como los ayudar a sus basófilos, como los pacientes a dejar el linfocitos, fumar con más es la suma de éxito. todo. Entonces, en este caso, a lo mejor la elevación de los linfocitos pudo compensar esa disminución de neutrófilos. Bien, pero generalmente cuando los neutrófilos están altos o bajitos, como es lo que más hay, generalmente altera el conteo total de todo. Bien, por eso quizá este no es el escenario más común de todos, pero así se podría explicar este escenario. Sí, bien. Sí, ya entendí. Excelente. Bien, entonces saliendo de otras pruebas, ya saliendo del hemograma, que ya yo sé que ustedes van a saber de un hemograma cuando lo enfrenten, no tienen que ver todos esos números que salen, ¿eh? Un hemograma tiene de todo, tiene RDW, el hematócrito, tiene muchas cosas, pero por eso cuando uno lee un resultado uno no puede ver literalmente todo, hay que ir enfocado a ver lo que me interesa. En el caso de ustedes, si sospechan una infección, tienen que verme dirigido a eso solamente. ¿Cómo están los glóbulos blancos? ¿Cómo están los neutrófilos? ¿Cómo están los sinófilos? ¿Cómo están los linfocitos? Si sospechan en un dengue, tírenle un ojo también a la plaqueta. Bien. Entonces, nada, otro laboratorio tenemos PCR, no me voy a pausar mucho en cuanto a la PCR, solo destacar que la PCR generalmente es un marcador inflamatorio. Bien, la PCR va a estar elevada siempre que sospechemos un proceso inflamatorio, siempre que yo piense en una... Y las infecciones inflaman, ¿verdad? Es decir, casi todas las infecciones acaban en itis, que es inflamación. Por lo tanto, los procesos infecciosos como hacen inflamación, generalmente van a elevar los marcadores de inflamación. Uno de estos es la PCR. Pero, ¿qué sucede? Yo le estoy diciendo que la PCR es un marcador de inflamación, no necesariamente de infección. Bien, es decir, que si yo me doy un golpe en la pierna, probablemente se me va a inflamar la pierna, ¿verdad? Y entonces eso va a subir la PCR. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado cuando tratamos de interpretar eso. Las enfermedades reumatológicas también son procesos inflamatorios intensos y no necesariamente son infecciosos. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso porque, como pongo en rojo ahí, no son específicos de procesos infecciosos. ¿Las infecciones le elevan? Sí, pero otras cosas pueden elevarlo, particularmente todo lo que haga inflamación. Bien. Y por el mismo lado va el eritro. La eritrosedimentación es el otro marcador que también es indicador de inflamación. Es lo mismo, particularmente el eritro y la PCR. Generalmente se piden juntas las dos pruebas y es simplemente, si yo sospecho de una infección y yo tengo eritro y PCR alta, eso no me confirma la infección, pero a medida que yo te voy tratando, dando algunos antibióticos, yo voy a ir observando que el eritro y la PCR, si la pido de nuevo, debe de ir disminuyendo, porque yo te estoy tratando ese proceso infeccioso. Es decir, que el principal uso que yo le daría es para ver un control del proceso infeccioso, no para diagnosticarlo. Si alguien me levantó la mano. Sí, profe, una pregunta. En el caso de, ¿por qué puede ocurrir que en el caso de inflamación, o sea, un paciente con inflamación, ¿por qué una puede estar elevada y la otra no? PCR y eritro, si las dos miden inflamación. Sí, mira, generalmente las dos van de la mano. Tú puedes ver a lo mejor una elevada y otra no, dependiendo del caso principalmente de la PCR. Hay dos tipos de PCR, eso ya es un poquito más profundo. Hay una que es ultrasensible y otra PCR que no es ultrasensible. Entonces, cuando tú pides una PCR que no es ultrasensible, tú puedes tener una PCR normal con una eritro alta. Bien, pero o también podría ser que la inflamación a lo mejor no es como que tan alta como para elevar la 2 y solamente se te elevó una. Bien, pero particularmente yo no le daría tanto peso en el diagnóstico que yo busco eso. Generalmente es como te digo, eritro y PCR son dos pruebas que yo voy a tomar
como un control para saber si disminuyeron después de que yo trate la infección, no para diagnosticar una. Bueno, en enfermedades reumatológicas ya eso es otro libro, ¿verdad? Y eso por lo menos en médica todavía no doy de eso. Eso lo damos en CTO. La proca sí. La proca es una prueba procalcitonina, ¿verdad? Procalcitonina. Ustedes se supone que ya han escuchado eso. La calcitonina la han escuchado antes en endocrino, ¿verdad? En médica, que yo no sé quién la da. Wow. En médica no, en fisio, digo. Porque en médica a mí me la dio Alicia Troncoso, yo recuerdo. Wow. La calcitonina, ¿verdad? Que viene de la célula parafoliculares, ¿verdad? De la tiroides. Ustedes saben más que yo de eso. El punto es que la calcitonina tiene una forma, vamos a decir, una proforma, es decir, una forma que viene siendo antes de completarse, ¿verdad? Una forma más inactiva, entre comillas, una, bueno, ahí lo tienen, prohormona, lo dice. El punto es que la procalcitonina se convierte en calcitonina y cuando hay procesos infecciosos bacterianos, se acumula mucha procalcitonina. Entonces, las bacterias, a modo práctico ya, son las que van a elevar la procalcitonina. Es decir, que si tú tienes fiebre y yo te hago una procalcitonina y esté elevada, es muy probable que esa fiebre sea por una infección bacteriana. Y particularmente se ve que mientras más alta está la procalcitonina, probablemente más severo es tu proceso infeccioso. Es decir, que los pacientes cuando tienen una infección grave que están en UCI, generalmente la procalcitonina la tienen bastante elevada. Y aquí en el país lo usamos mucho. A lo mejor en los otros países no, aquí en Europa no veo que lo utilicen tanto. Pero en República Dominicana sí. En República Dominicana se utiliza mucho la procalcitonina para diagnosticar procesos infecciosos, aunque yo en mi práctica lo utilizo más para control también, porque a medida que yo te voy tratando, la procalcitonina debe de ir disminuyendo. Entonces me sirve para yo retirar antibiótico incluso. Si ya yo sé que disminuyó suficiente, te quito el antibiótico, porque ya tú no tienes la infección. Luego tenemos otras pruebas más generales, como los anticuerpos. Nosotros podemos pedir anticuerpos de muchos procesos infecciosos. Recuerden que cuando ustedes le dan una infección, ustedes desarrollan defensa contra esa infección. Y la defensa inmediata contra ese proceso infeccioso, generalmente es la inmunoglobulina M, ¿verdad? La IgM. Entonces, así yo puedo medir si tú estás desarrollando una defensa inmediata contra un proceso infeccioso actual, agudo. Entonces la IgM me sirve para diagnosticar algunas infecciones. Miren que nosotros podemos medir anticuerpos de VIH, anticuerpos de citomegalovirus, para dengue también tenemos anticuerpos. Anticuerpos realmente de prácticamente todos los procesos infecciosos, aunque se utilizan más en el contexto de los virus. Bien, las bacterias generalmente nosotros queremos que crezcan en un cultivo. Los virus, generalmente, un método de detección ya más indirecto sería medir si tú tienes defensa contra ese virus. La IgM habla de que tú tienes un proceso actual agudo y la IgG me habla de que tú tienes una infección pasada o en el contexto de las hepatitis, particularmente, si ya dieron hepatitis, no sé, la IgG puede hablar de que tengan un proceso incluso crónico, como hace la hepatitis B y la hepatitis C. Mala C que la B, ¿verdad? La C yo digo C de crónica cuando hablo de hepatitis. Nada. Luego tenemos que yo puedo medir el antígeno, es decir, una proteína del agente infeccioso, que también me sirve para saber si tú tienes infección ahora. También tenemos antígenos de muchos virus. Nosotros, por ejemplo, en el COVID, ustedes supieron que hacemos mucha prueba de antígeno para COVID, ¿verdad? Los anticuerpos no sirven tanto para el COVID, pero antígenos sí hacían. Y claro, entonces el antígeno es muy bueno, es útil y cuando está positivo, generalmente el paciente tiene ese proceso infeccioso en el momento, porque el antígeno es literalmente medir una proteína de ese agente infeccioso. Ya saliendo ahora de eso, de esos laboratorios generales, sería observar algunos casos clínicos y ver la prueba que se piden para esos casos clínicos. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta de los laboratorios generales? No.
No, no. No, todo bien. Saben, yo generalmente me detengo mucho en esta clase, particularmente, porque entiendo que es la base de todos los métodos de diagnóstico. Incluso fui yo que propuse que se dé este tema en médica. En la práctica, cuando lleguen conmigo, yo les voy a hacer preguntas de esto, sin compromiso. Entonces, vamos a los casos clínicos por sistema. Tenemos un masculino de 44 con hipertensión, llega porque tiene fiebre, tiene disuria, que es dolor cuando orina, y le arde cuando orina, desde hace 5 días. Cuando yo le hago el examen físico y le hago puño percusión, es decir, esa percusión ahí en el típico, en los flancos, es positiva del lado derecho. En este contexto clínico, nosotros sospecharíamos en un proceso, bueno, la clínica del paciente lo dice, por eso digo que el pilar viene siendo la historia clínica, ¿verdad? Este es un paciente que tiene una infección urinaria, ¿verdad? Una infección de orina y que esa infección de orina, como tiene la puñopercusión positiva, recuerden que es en flanco que se da, es arriba que tiene la infección, es decir, que sería una infección de orina complicada probablemente. Entonces, bueno, ya yo lo pasé y lo vieron. El objetivo de ahora sería ver qué yo le puedo pedir a este paciente para diagnosticar ese proceso infeccioso urinario. Entonces, en primera instancia, nosotros lo primero que vamos a pedir es que, bueno, si la infección está en la orina, vamos a pedir una muestra de orina, ¿verdad? Suena como obvio. Entonces, a ese paciente primero le vamos a pedir un examen de orina. Que, fíjense, examen de orina, específicamente así mismo se llama, examen de orina, que sería ver literalmente cuánto glóbulo blanco hay en la orina, si tiene nitrito positivo y alguna cuanta cosita más que le hablo ahora de eso. Pero yo no solamente puedo pedir un examen de orina. También obviamente se le va a pedir todo lo general de atrás, ¿verdad? Le vamos a pedir un hemograma, una proca, una eritrosedimentación y una proteína C reactiva. Vamos a pedirle todo, el bundle completo. Entonces, enfocado, le pedimos el examen de orina y también tengo que pedirle el cultivo de orina. Bien, también hay que pedirle un cultivo de orina porque desde ahora les digo algo muy importante para mí que ustedes aprendan y es que el examen de orina me dice si hay infección o no. El examen de orina es que me dice si hay infección o no. El cultivo de orina me dice quién está ocasionando esa infección de orina. Bien, eso es muy importante que lo sepan desde ya. El examen de orina me dice si hay infección. El cultivo de orina me dice quién le está causando. La ventaja del cultivo es que no solamente me da el nombre de esa bacteria, sino que también me la desglosa y me dice todo lo posible antibióticos que pueden actuar contra esa bacteria. Esa es la ventaja del cultivo. Entonces, a este paciente le vamos a pedir lo que estaba comentando, el cultivo y el examen de orina principalmente. Entonces, cuando yo estudie el examen de orina, primero, ¿verdad? Yo quiero saber principalmente cuánto glóbulo blanco hay en esa orina. Y una infección de orina generalmente se define como la presencia de más de 10 leucocitos por campo en un examen de orina. Bien, el paciente para tener una infección urinaria tiene que tener más de 10 leucocitos por campo. El cultivo lo vamos a tomar para saber la bacteria de ahí. ¿Qué es importante que sepan desde ya? Es que hay un grupo de pacientes que pueden tener bacterias en la orina, pero no tener una infección en la orina. Eso es muy importante tomarlo presente. Y muchos médicos, no sé por qué, si tú te estás haciendo laboratorio de rutina, simplemente para ver en qué tú estás, es decir, cómo está tu condición de salud, yo no te tengo que pedir un cultivo de orina, ¿verdad? Porque tú no tienes síntomas. Tú puedes tener bacteria en la orina sin tener infección en la orina. Y eso es muy importante tomarlo presente, porque si tú tienes bacteria en la orina y no tienes ningún síntoma de orina y tu examen de orina incluso está normal, entonces tú tienes una bacteriuria asintomática, así que se llama, tener bacteria en orina pero no tener ningún síntoma de infección. En este caso obviamente hay síntomas y hay inflamación, ¿verdad? En este caso sí. Pero desde ahora le pongo el contexto de que si un paciente tiene bacteria en la orina y no tiene ningún síntoma, sería una bacteriuria asintomática y eso no se trata. Solamente se trata en 3 escenarios, que yo no lo voy a preguntar en el examen, pero otro profesor puede que sí. Se trata en embarazo. A toda la embarazada siempre hay que tratar toda la bacteria que le salga en la orina, aunque no tenga ningún síntoma.
se trata también a los pacientes que le van a hacer un procedimiento urológico. Si yo te voy a hacer una cirugía en la vejiga y voy a entrar por la uretra, lo ideal es que tú no tengas ninguna bacteria ahí, ¿verdad? Porque entonces yo voy a hacer que esa bacteria pues llegue a un lugar más alto y te dé una infección sistémica. Y el otro escenario sería en pacientes trasplantados. En los pacientes que se les trasplanta el riñón, en los primeros meses del trasplante, aunque siempre que tenga bacteria va a haber que tratarla, porque esas bacterias se han asociado a rechazo de ese órgano nuevo. Solamente esos tres escenarios se tratan, por favor. Yo he visto algunos médicos que dicen que si sale un protus hay que tratarlo, que si sale una pseudomonas, que si sale una bacteria resistente. Eso no importa. No importa la bacteria que salga. Si no tiene síntomas, no se trata a menos que sea uno de los tres escenarios que acabo de comentar. Embarazo, cirugía urológica y los primeros meses del embarazo. Bien. Luego, recuerden que puede que un paciente no solamente tenga una infección de orina. Si el paciente tiene síntomas que me den datos de que la infección a lo mejor es más que la vejiga, sino que podría tener el riñón, yo tengo que pedir una imagen para saber cómo está la estructura de ese riñón. Entonces, esa imagen podría ser una sonografía, es útil para ver si hay piedra, y también tenemos la tomografía. La tomografía incluso mejor. Me gusta más la tomografía, pero bueno, la tomografía es probablemente más cara y no está disponible en todos los centros. Me ayuda a saber si hay piedra principalmente, o me dice incluso cómo está la forma de ese riñón, si habrá alguna patología estructural de ese riñón. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes. Esta es una tomografía, ¿verdad? Yo no le voy a dar clase de imagen a ustedes tienen una profesora de eso. Pero ese sería el riñón izquierdo, ¿verdad? Porque recuerden que las imágenes se ven al revés. Sería el riñón izquierdo y este sería el riñón derecho. En el riñón derecho se ve toda esa, es decir, no se ven iguales lo primero. Yo veo los dos riñones y veo que uno se ve como raro. Entonces, este riñón probablemente tiene bueno, eso puede ser tanto un quiste como una hidronefrosis, es decir, podría estar dilatado ese riñón por alguna piedra. Y este de aquí abajo, riñón izquierdo y riñón derecho, ¿verdad? La imagen se va al revés. Esa es la vértebra, que se ve con una densidad cálcica, se ve bien blanca. Entonces, si vemos este riñón, vemos que en esta, justo pegadito del riñón izquierdo, vemos una bola que tiene la misma densidad que la vértebra, la misma densidad que el hueso. Entonces, eso es casi seguro que sería una piedra en el riñón. Bien, porque tiene densidad cálcica, como si fuera un hueso. Entonces, ese paciente tiene piedra. Y esta sería una radiografía, que no es lo ideal tomar radiografía para ver los riñones, porque los riñones se supone que no se ven cuando hacemos una radiografía. Miren, esto es una radiografía de alguien que está parado, ¿verdad? De pie. Bipedestación sería. De este lado estaría un riñón y de este lado el otro. En este lado no se ve el riñón. Es decir, que este lado está bien porque el riñón no tiene que verse. En radiografía no. Y de este lado se ve el riñón muy bonito, ¿verdad? Se ve toda esa estructura que está pintando el riñón izquierdo. Es un paciente que también tiene piedra en el riñón izquierdo. Ese no tiene piedra, ese probablemente tiene un tremendo peñón. Este sí tiene una piedra. No muy chiquita esa piedra tampoco, ¿eh? Pero esta es un peñón. Eso ya obviamente sería a ese paciente, a este de aquí hay que sacar el riñón entero. Ya ese riñón no sirve. A este nada más hay que quitar esa piedra. Y este habría que ver por qué está dilatado ese riñón. Entonces vamos a ver en qué quedó nuestro paciente. Miren, al paciente le pedimos el examen de orina y dijo que tenía de 40 a 100 leucocitos por campo, el examen de orina. Es decir, que tiene más de 10. Como tiene más de 10, ya yo sé que confirmo mi diagnóstico. Digo, ok, este paciente tiene una infección de orina. Nitrito positivo, porque alguna bacteria produce nitrito. Realmente, la mayoría de las bacterias que dan infección de orina son nitrito positivos, ¿verdad? E. coli, Klebsiella, Proteus, podría ser también nitrito positivo. Pero eso no tiene tanta relevancia ahora. Bien, si no nos quedemos con eso. Igual la esterasa leucocitaria también se considera un marcador indirecto de infección de orina, pero eso tampoco me interesa redundar ahora. Lo que quiero que sepan desde ya es que más de 10 leucocitos por campo en una orina
el diagnóstico de una infección de orina. Y ya. Ustedes van a ver muchas cosas, incluso en un examen de orina, como ustedes lo vean, abajo siempre dice bacterias, 2 puntos, y dice presente, abundantes. Eso no sirve. Bien, o levaduras presentes. Eso no sirve en el examen de orina. Cuando usted da un examen de orina y quieran saber si hay una infección o no, vean los leucocitos. No vean absolutamente más nada. Podrían ver si es nitrito o si tiene esterasa leucocitaria, pero no se salgan de ahí, por favor, porque tienen muchas cosas ahí y muchos médicos erróneamente, como ven abajo que dice bacteria abundante en un paciente que no tiene ni un leucocito, dicen que tiene una infección y empiezan a tratarlo y asustan al paciente. Y en infectología nosotros hacemos mucho hincapié, porque recuerden que cualquier paciente que reciba antibióticos por un proceso que no necesita antibiótico, es un paciente que en el futuro va a tener resistencia a los antibióticos. Y los antibióticos convencionales no van a funcionar después. Al paciente, como tenía un dolor entonces alto, se le hizo la sonografía, que dijo que estaba cool, que no hay nada, y este fue el cultivo. El cultivo siempre sale así cuando está positivo. Recuerden que el cultivo me dice el nombre de la bacteria que está ocasionando la infección y también me dice los antibióticos que funcionan contra ese proceso infeccioso. Entonces, un paciente que perfectamente nosotros podríamos tratar. Deja ver, las cefaloporinas son sensibles, probablemente una self-reacción no le va bien, pero después hablamos de manejo. ¿Alguna pregunta en infección de orina? Antibióticos después hablamos en otra clase. Profe, si puede repetir por favor en el caso de cuándo referir un estudio de imagen, por favor. Bien, tú vas a presentar la infección de orina, que creo que la va a dar otro profesor. La infección de orina se divide en infección, en cistitis, que sería infección en la vejiga, que solamente va a tener eso el paciente. Síntomas de vejiga, le va a picar, le va a doler o le va a arder cuando orina. Y luego tenemos las infecciones de orina complicadas, que ya no es solamente en la vejiga, sino que el paciente tiene síntomas sugestivos de que la infección no solamente está en la orina. Dígase, ¿cuáles serían esos síntomas principalmente? Un paciente que tenga dolor abdominal, un paciente que tenga fiebre, porque la infección de orina no tiene que dar fiebre. Un paciente que tenga fiebre, dolor abdominal y que tenga también la puñopercusión positiva, es un paciente que sin duda hay que hacer un estudio de imagen, porque la infección no está en la vejiga, sino que podría estar en la vía urinaria más alta, en el riñón. Bien, es decir que si el paciente solamente tiene escozor urinario y dolor cuando orina y le duele un poquito abajo cuando tú le topas, tú nada más le pides orina y cultivo de orina. Si tiene fiebre y dolor cuando tú le haces la puñopercusión, entonces ya una infección complicada y tiene que pedirle estudios de imagen para confirmar cómo está ese riñón, porque probablemente no es la vejiga, sino que el riñón. Bien. Y es muy importante eso porque recuérdate que si la infección está en el riñón y hay una piedra, esa piedra hay que quitarla. Esa piedra hay que operarla. Muchos pacientes creen que, o a veces los otros médicos creen que, bueno, una infección de orina, cuando yo te trate con antibiótico va a mejorar. Sí, tú vas a mejorar, pero la piedra sigue ahí. Entonces, cuando yo te trate, tú vas a mejorar, pero a las 2 semanas, tú vas a volver a hacer otra infección de orina, porque las bacterias se pegan de la piedra. Entonces, mientras tú tengas piedra, va a tener la infección. Es otra cosa que a veces los médicos no vemos. Bien, entonces, este otro caso clínico sería de una femenina de 25 sin antecedentes con 4 días de rinorrea, es decir, como está moqueando por la nariz, le duele la garganta, tiene dolor de cabeza y está haciendo fiebre. En el hemograma veo que está normal y tiene eritro y PCR alta. ¿Qué me dicen de este caso? ¿De qué hay que hacerle? Bueno, primero, ¿qué tú crees que tiene antes de pedirle prueba? Bueno, puede tener hasta una infección viral. Bueno, yo le haría PCR, antígenos, no sé. Sí, totalmente. Me gusta por donde tú vas. Generalmente nosotros decimos un proceso viral, como cualquier proceso viral, ¿verdad? Y bueno, probablemente te parece que tiene una infección, como tú dices, y cuando tú hablas de antígeno y demás, seguro tú estás pensando en antígeno de gripe, antígeno de COVID, ¿verdad?
Entonces, en este caso, estamos sospechando una infección de vía respiratoria alta. Bien, ese no tiene neumonía, no tiene una infección de vía respiratoria baja. Probablemente tiene una infección de vía respiratoria alta. Y a ese paciente, como tú muy bien, perfectamente dijiste, hay que pedirle prueba de que de lo que te están dando. La mayoría de estas infecciones son muy estacionarias. Es decir, tú casi siempre vas a ver qué hay en el medio. Generalmente ya en esta fecha que suben los casos de gripe, que es influenza, y también suben los casos, bueno, de todos los virus respiratorios. Influenza, sincitial, el COVID, siempre va a subir también en esta fecha. Entonces, perfecto. A ese paciente hay que pedirle antígeno. Y hay que, recuerden que estos antígenos serían asumiendo que tiene una infección respiratoria alta ese paciente. Probablemente tiene una gripe o un COVID. Entonces le hacemos un hisopado, que dicen que es un hisopado nasal, pero yo digo que un hisopado es fenoidal, porque de verdad que ese hisopo te lo meten hasta allá, hasta el esfenoide. Miren, hay pacientes que han hecho fístula traumática por ese hisopo. Yo creo que hasta sangre yo boté cuando me lo hicieron. Entonces, tenemos esa prueba por hisopado, que ahí tenemos los antígenos y también tenemos las PCR. Yo sé que ustedes conocen la PCR de COVID, el COVID me ha facilitado dar este tema, pero no solamente hay PCR de COVID, hay literalmente PCR de todos los virus. Nosotros incluso tenemos una prueba que es la del panel respiratorio, que sería que con una sola muestra nosotros hacemos PCR de literalmente todos los posibles virus que estén ocasionando esa infección respiratoria. Bien, es una prueba que, obviamente, si una PCR de COVID costaba entre 2,000 y 5,000 pesos, dependiendo de dónde tú te la hagas, ya ustedes saben cuánto va a costar una PCR multiplex, que va a medir 11 virus al mismo tiempo. Yo creo que está entre 7,000 y 11,000, no sé, para que te digan que tú tienes literalmente gripe. Yo casi no pido el panel respiratorio por eso. Pero sería eso. Tenemos panel, que sería mucha PCR al mismo tiempo. Son pruebas que son muy útiles, pero solamente me dicen el nombre, porque detecta material genético del proceso infeccioso. Como dato curioso, que no va para el examen, sepan desde ya que los antígenos generalmente negativizan más rápido que la PCR, porque la PCR solamente detecta material genético. La PCR no sabe si ese material genético está vivo o si ya se murió. Entonces, por eso hay pacientes que si tú le vives haciendo PCR, puede durarte todo un mes haciendo positiva la PCR y no necesariamente significa que tenga ese proceso infeccioso. El antígeno mide partículas del virus, entonces eso ya sí es a lo mejor más, es mejorcito en ese contexto de control, cuando quieren pedir control. Aunque yo no soy muy pro controles. Si tú tienes gripe o COVID y ya pasaron 7 días, mi hermano, ya tú no se la transmite a nadie, no te pidiendo ninguna bendita prueba. Algunos laboratorios, algunos trabajos pedían pruebas controles para reintegrar a los pacientes a su trabajo y eso nunca estuvo bien. Sí, levantaste la mano, ¿qué dice? Usted dijo que la de los antígenos mide como las partículas del virus y el PCR mide. Componente genético, material genético. Los virus pueden ser, cuando nosotros estudiamos los virus, pueden ser ADN o ARN, ¿verdad? Nunca los dos al mismo tiempo. Y entonces nosotros por PCR medimos literalmente el ARN o el ADN, lo que tenga el virus. Material genético mide la PCR. Fíjate que es muy importante tomar pendiente de esto, que no es lo mismo, que es la misma sigla y esa bendita cosa confunde. Tenemos PCR, proteína C reactiva, y tenemos PCR, reacción de cadena de polimerasa. Esta PCR es reacción de cadena de polimerasa. Bien, es decir, que estoy midiendo particularmente componente de ADN. PCR de prueba diagnóstica específica de ADN o de ARN. Y luego tenemos la PCR, que es la proteína C reactiva que dijimos ahorita. No se me confundan, porque le decimos PCR a las dos. Yo no sé por qué le decimos PCR a las dos. Sí, es verdad que las siglas son similares. No, deberíamos de tener un nombre diferente. Pero nada, y ustedes saben que si oyen PCR de inflamación es proteína C reactiva, y si oyen PCR específica de contenido genómico de un proceso infeccioso, entonces estamos hablando ya de reacción de cadena de polimerasa. Bien, ese paciente no hay que pedirle nada, ¿verdad? No hay que pedirle placa, no hay que pedirle tomografía de tórax, radiografía, no hay que pedirle un hemograma que ya lo tenía hecho.
A ese paciente solamente hay que confirmar quién era el que estaba dándole ese proceso infeccioso respiratorio. Yo no, a un proceso de infección de respiratoria alta, yo no tengo que pedirle placa porque los síntomas no son sugestivos de una neumonía. Solamente con esa prueba, que muy bien comentaron, es suficiente. Entonces al paciente le hacemos un antígeno COVID-Flu. Esa prueba la hacemos en la plaza. No sé por qué yo le estoy dando promoción, pero bueno. COVID-Flu es una prueba que mide antígeno de 3 cosas al mismo tiempo. Y no es cara, cuesta como 800 pesos sin seguro. Y para una prueba sin seguro, pues está bien el precio. Mide COVID, mide influenza A y B, las dos influencias, y también mide COVID. Entonces la traen una y solamente dio positivo para COVID, y este paciente lo que tiene es COVID. Pudo ser cualquiera, ¿eh? No crean que por clínica yo podría decir, ah, sí, eso es una influenza. No, no. Eso puede ser cualquier virus respiratorio. Luego tenemos este caso clínico de una femenina de 30, no tiene ningún antecedente, tiene 10 días tosiendo, con fiebre, tiene dificultad para respirar y le duele el pecho. Cuando yo la ausculto los campos pulmonares, veo que tiene crepitante en 2/3 del campo pulmonar derecho. Un segundo, creo que la batería... Bueno, pongo a cargar ahora. Sí, dígame. No, nada, fue sin querer, profesor. Ah. Bueno, es un paciente que tiene por clínica ya un proceso respiratorio que no es arriba, ¿verdad? Este paciente tiene dificultad para respirar y cuando yo lo ausculto el pulmón tiene hallazgos, tiene crepitante. Es un paciente que tiene un proceso de infección respiratoria baja. Entonces ya aquí yo lo que me interesa probablemente no son esos antígenos de ahorita, sino que yo tengo que hacerle pruebas principalmente de bacterias, ¿verdad? Entonces, las pruebas que tenemos que pedirle a un paciente que tiene un proceso respiratorio bajo, dígase una neumonía, es primero la placa, una radiografía de tórax. La radiografía de tórax se supone que tiene que tener hallazgo de neumonía y si a veces se puede confundir con una insuficiencia cardíaca y demás, entonces pido una tomografía. La tomografía es mucho mejor, siempre. Y para yo saber la bacteria que está ocasionando esa neumonía, yo tengo que hacer un cultivo del esputo, del catarro. También se puede cultivar el esputo. Bien, a veces a los médicos se lo olvida y nada más ponen antibióticos. Si el paciente está botando flema, cultiva esa flema. Y así tú tienes nombre de la bacteria y la trata más fácil, más dirigida. También tenemos algunos antígenos, aunque nosotros no usamos tanto antígeno de bacteria en este caso, como uno que se hace en orina de legionela. Y también tenemos el del neumococo, y bueno, también tenemos algunos hisopados de infecciones virales porque algunos virus se pueden sobreinfectar por una bacteria. Porque eso es bien interesante. Es decir, un virus te baja los neutrófilos. Yo decía, sube los linfocitos y baja los neutrófilos. Y si baja los neutrófilos, tú tienes riesgo de tener una infección bacteriana. ¿Me entienden? Es decir, si los neutrófilos son tu principal línea de defensa contra la bacteria, haciendo fagocitosis, cuando tú tienes un virus, bajan tu neutrófilo. Entonces tú tienes riesgo de sobreinfectarte con una bacteria. Por eso algunos médicos se agarran de eso y le empiezan a meter antibióticos a los virus, que eso está mal. Pero sí tenemos que tener pendiente porque los pacientes que tienen COVID o una influenza pueden sobreinfectarse con una bacteria. Es un epitelio que está dañado y tiene la defensa alterada. O sea, tú puedes tener una infección bacteriana sobreañadida. Levantaste la mano ahora. Sí. Ah, dígame, que no sabía si era sin querer. En ese caso, estarían altos ambos. O sea, si es, por ejemplo, una sobreinfección bacteriana de un virus, sería los linfocitos y también los neutrófilos elevados. Sí, pero el problema es que las infecciones bacterianas elevan tanto esos neutrófilos, esos leucocitos, que tú hasta te olvidas del virus en ese contexto. Pero sí, tú tendrías los dos elevados y los glóbulos blancos disparadísimos, o sea, 30.000 glóbulos blancos, 25.000 glóbulos blancos, cosas así. Pero viene siendo más por la bacteria. Entonces, sí. Gracias. Bien. Y luego tenemos PCR de bacterias, pero fíjense que la PCR de la bacteria no son la misma PCR de virus.
cuando ustedes quieren hacer el diagnóstico de un COVID, yo decía que meten el hisopo por la nariz, ¿verdad? Pero para las PCR de las bacterias, nosotros hacemos PCR del esputo. Es decir, tiene que ser una PCR del moco. Idealmente, incluso, se supone que esa PCR debería ser de un lavado broncoalveolar. Es decir, no sé si ustedes saben que un lavado o una broncoscopía, si dieron neumo ya. Bueno, sí, ustedes dieron todo ya, ustedes están en el tercero, en la última fase. Ya ustedes saben que una broncoscopía. La broncoscopía tiene muchas indicaciones, y particularmente en la mía, en infectología, es que yo estoy tratando una neumonía y el paciente no está respondiendo a la neumonía. Entonces yo necesito que el neumólogo meta literalmente un tubo al pulmón y del pulmón tomen muestras. Y de esas muestras entonces se cultiva y se le haga PCR para yo saber quién es que me está ocasionando esta neumonía que no me está respondiendo a los antibióticos. Bien, podría ser un hongo o una bacteria multidroga resistente. Entonces miren estas imágenes, no voy a dar clase de imágenes de nuevo, dije, pero si vemos los dos lados, es el corazón, eso está normal, pero si vemos los dos lados, este sería radiolúcido, ¿verdad? Y radiolúcido, porque el aire es radiolúcido, pero vemos acá con una flecha esa radioopacidad en el lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces esa radioopacidad en el lóbulo medio del pulmón derecho sería un proceso neumónico. Global incluso, es decir, un solo lóbulo que está cogido ahí. Eso es muy común del neumococo. Y creo que yo le voy a dar neumococo a ustedes después. Y esto es un átomo de tórax. Aquí hablamos de densidades, no de opacidades. Entonces esta zona sería hipodensa y esta hiperdensidad aquí en este campo pulmonar sería de un proceso también infeccioso. Pero no voy a dar clases de imágenes, yo no soy radiólogo. Al paciente entonces le hicimos un cultivo del SPUT y vemos que tenía un neumococo. Esta era la radiografía que tenía, una neumonía en el lóbulo inferior derecho, ¿verdad? Y en la lateral también se le ve su neumonía. Bien. Ahora denme un segundo, 3 minutos, para buscar el cargador y no me descargarme. No queda mucho ahí, voy a avanzar un poquito más rápido, que no quiero que se me duerman. Yo del examen por lo menos sé que algunas 3 preguntas pongo de este tema, porque yo siento que este tema es el más importante que yo voy a dar probablemente, porque viene siendo el más básico, el que tienen que dominar todos los médicos. Saber qué le vamos a pedir al paciente. Y algunos médicos quieren que los laboratorios, o sea, no tienen ni la más mínima idea que tienen los pacientes y quieren que los resultados hablen por el paciente y le piden literalmente de todo. Eso está muy mal. Hacen que el paciente gaste dinero y empiezan a hacer diagnósticos de infecciones que no tiene el paciente. Entonces vamos a hacer prueba dirigida en base a lo que pensemos. Entonces tenemos este caso de una femenina de 15 que no tiene ningún antecedente, tiene 4 días con fiebre, dolor de cabeza, rigidez del cuello y alteración del estado mental. Tiene leucocitosis con neutrófilos altos y la procalcitonina también bastante elevada. Bien, en este caso clínico, entonces, algunos seguro ya lo pensaron, un paciente que tiene rigidez de nuca o de cuello, ¿verdad? Pero de nuca suena más como de libro, por eso dije de nuca ahora. Dolor de cabeza, fiebre y rigidez de nuca, con alteración mental, mi hermano, nomás te faltó el vómito en proyectil. Eso es una meningitis, hasta que se demuestre lo contrario. Es un paciente que tiene, mira, ya Cesarina le iba a decir seguro que levantó la mano, perdón. 2 gente me levantaron, perdón, ya yo lo dije. Es una meningitis. Pero ya que ustedes levantaron la mano, esto es una meningitis que probablemente sería, ¿qué? Es decir, hay que poner un apellido. ¿Cuál es la posible línea? Viral, meningitis viral. Viral, tú dirías, con neutrófilo No, alto. es bacteriana, es bacteriana. Bacteriana. Casi sistémica.
Bien, es un paciente que está malito, que tiene neutrófilo alto, Está que es sugestivo de sistémico una casi. bacteria, y la procalcitonina bastante elevada, que es sugestiva de un proceso ya séptico, un paciente que tiene una infección severa. A esta paciente, si no la tratamos rápido, se va a morir. Entonces, si yo estoy sospechando una meningitis desde la emergencia, yo tengo que empezar a actuar y hacer método de diagnóstico inmediato. Y el método de elección de una meningitis, sí o sí, es punción lumbar. Hay que hacer una punción lumbar, hay que estudiar el líquido cefalorraquídeo. No me hablen de que si hay que hacer una tomografía de cráneo, que si hay que hacer una punción lumbar de emergencia, porque hay que ver qué es lo que tiene ese paciente, cuál es la infección cuál es la bacteria que está ahí. Bien, entonces hay que hacer una punción lumbar. A ese líquido cefalorraquídeo hay que hacerle estudios. Y esos estudios del líquido cefalorraquídeo, entonces, debe de ser igual que como así hicimos en orina, recuerden, en orina yo quería ver cómo estaban los leucocitos, así yo quiero ver cómo está en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, quiero hacerle un estudio de celularidad al líquido cefalorraquídeo para saber si tiene mucho neutrófilos, si tiene eosinófilos, todo eso sale en el líquido cefalorraquídeo también. También yo quiero saber de ese líquido cefalorraquídeo cuál bacteria podría estar ahí. Entonces también tengo que hacer un cultivo del líquido cefalorraquídeo. Y por último, fuera del cultivo del líquido cefalorraquídeo, también tenemos PCR, pero PCR de material genético, de reacción de cadena de polimerasa. Yo también puedo hacer, debería de hacer siempre un panel de meningitis. Me han levantado la mano algunas personas que ¿qué me quieren decir? Profesor, antes de hacerle la punción lumbar, habría que hacerle un fondo de ojo primero, ¿verdad? Ahí me mataste, no te puedo decir que no, tienes razón. Mala mía. Tienes razón. Se supone que siempre, o sea, hay indicaciones de imagen antes que punción lumbar. Lo que pasa es que soy muy enfático con el que hace la punción lumbar. Pero sí, antes de hacer una punción lumbar hay que hacer un fondo de ojo, porque si el paciente tiene papiledema, tiene datos de hipertensión intracraneal, y si tú le haces una punción, entonces le haces una herniación cerebral y te va a matar al paciente tú. Sí, es verdad. Hay que hacer un fondo de ojo. Me ganaste. ¿Alguien me iba a decir algo más? Hay indicaciones de imagen antes que punción también, el que no quería hablar de eso. Que si el paciente tiene VIH, que hace una imagen antes que la punción. Si el paciente tiene datos de focalidad neurológica. Hay algunas, o alguna contraindicación relativa a la punción lumbar, pero yo soy muy pro, hay que hacer punción, porque con la punción es que vamos a diagnosticar a este paciente. Bien. Y se supone que es casi la inmediata, no se puede esperar mucho. Se supone que el fondo de ojo tiene que hacerlo muy rápido. No tiene papiledema, métele la aguja entonces. Y ya estudiamos el líquido. Entonces, míralo ahí. Punción lumbar. A la punción lumbar yo quiero saber cómo están esas células, cómo está la proteína, cómo está la glucosa de esa célula. Hay que hacer una tinción también. Es decir, que ya se supone que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que es estéril, ahí no hay bacterias. Entonces, en una tinción, en un gram, yo puedo ver si hay coco, si hay bacilo. Y recuerden que una tinción de gram por micro, ¿verdad? Se hace en menos de 5 minutos. Eso no tiene mucha ciencia. Luego tenemos también el cultivo que yo dije y la detección molecular, que sería haciendo un panel de meningitis. Hay que hacerle hemocultivo también al paciente. Puede que la bacteria haya cogido de la sangre al líquido cefalorraquídeo. Es decir, muchos pacientes tienen meningitis, no tienen la bacteria solamente en el líquido cefalorraquídeo, sino que la tiene también en la sangre. Entonces, sí que también hace cultivo del líquido. Y lo de la imagen, comentaba, sería principalmente cuando ustedes sospechen de que el paciente tenga focalidad neurológica o algún inmunocompromiso, algo que le haga pensar que podría tener alguna lesión cerebral. Bien, un VIH siempre va a haber que hacerle una imagen. Aunque de por sí a toda la meningitis se le acaba haciendo la imagen, ¿eh? Pero la pregunta es si hay que hacerla antes o después. Y la mayoría hay que hacerla después, porque la punción hay que hacerla rápido, hay que poner antibiótico rápido al paciente porque se te muere. Y aquí probablemente es donde más me voy a detener. Yo siempre hago una pregunta de ese cuadro. Ese cuadro va para el examen. Desde ahora le digo, yo voy a poner una de ahí, de ese cuadro. Se ve muy enredado, pero vamos a ver cómo lo estudiamos. Miren, la meningitis, comentaba desde el principio que podría ser por una bacteria, podría ser por un virus, y también tenemos dos aquí, la de la tuberculosis y la fúngica. Yo decía que cuando estudiemos un líquido celular,
un líquido cefalorraquídeo, vamos a estudiar principalmente la celularidad, ¿verdad? Vamos a estudiar también la glucosa y la proteína. Es igual que el hemograma, no se me pierdan. Como mismo yo dije que pasa en el hemograma, así mismo pasa en el líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo un líquido cefalorraquídeo que tiene muchos glóbulos blancos, y que esos glóbulos blancos, la mayoría, son neutrófilos, es una bacteria hasta ahora, ¿verdad? Es una bacteria igual que el hemograma. Luego, las bacterias, una forma errónea de decirlo, pero a mí me gusta decirlo porque es más fácil de aprendérselo. La bacteria come glucosa. Se supone que la glucosa del líquido cefalorraquídeo debe ser 2/3 de la que tenemos en la sangre. Bien, se supone que la glucosa normal del líquido cefalorraquídeo, entre comillas, pues decir, son 2/3 de la que el paciente tiene en la sangre. Pero de manera general, si el paciente tiene la glucosa del líquido cefalorraquídeo muy bajita, es probablemente porque tiene una bacteria que está comiendo glucosa. Y las bacterias que tienen ribosoma producen proteína y también elevan la proteína. Entonces, una meningitis bacteriana va a tener en el líquido cefalorraquídeo glóbulo blanco alto, a expensas de neutrófilo, es decir, neutrofilia, con glucosa baja, porque la bacteria va a comer glucosa, y proteína elevada, porque la bacteria tiene ribosoma. Realmente todos los procesos infecciosos en el líquido cefalorraquídeo van a elevar la proteína. Uno más que otra, eso no tiene mucha relevancia. La tuberculosis, sin embargo, hace glóbulo blanco alto en el líquido cefalorraquídeo también, pero la tuberculosis viene siendo la única bacteria. Bueno, no es la única, así tan estricto, pero es de las pocas bacterias que cuando están presentes no hacen elevación de neutrófilos, sino que lo hacen de los linfocitos, como si fuera un virus. Bien, entonces la tuberculosis sube el líquido cefalorraquídeo, sube la célula del líquido cefalorraquídeo, lo hace a expensas del linfocito, pero no deja de ser bacteria. Entonces va a bajar la glucosa y va a tener la proteína elevada. Los virus, entonces, sería con glóbulo blanco alto también. No se aprendan el número, simplemente sepan que están altos los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que haya menos de 10. Entonces, glóbulo blanco alto en el líquido cefalorraquídeo, que va a ser por los linfocitos, porque los virus suben los linfocitos, pero los virus no consumen glucosa. Entonces, la glucosa del líquido va a estar normal. Y la proteína podría estar normal o un poquito alta. Y la fúngica, probablemente la más enredada de todita, es la misma que el virus, es literalmente lo mismo que el virus, pero generalmente se asocia a presión de apertura muy elevada. La fúngica yo no la voy a preguntar en el examen, ¿eh? Desde ahora lo digo. Yo o pregunto una bacteriana, o pregunto una tuberculosa, o pregunto una viral. Yo puedo tanto poner un caso clínico de un paciente que yo le haga una punción lumbar, que tenga glóbulo blanco alto en el líquido, con neutrófilo, con proteína alta y glucosa bajita, para que ustedes me digan que es una meningitis bacteriana. O puedo decirle a ustedes de un paciente que yo diagnostiqué con una meningitis bacteriana y que cómo yo esperaría ver el líquido. Y ahí me pondrían que glóbulo blanco alto, con proteína alta, y que esos glóbulos blancos son por especie de neutrófilo. Y donde hay bacteria bajan la glucosa. Bien, vamos bien ahí. Prometo avanzar un poquito más rápido, porque creo que ya tengo mucho rato hablando. Bueno, creo que vamos bien entonces. Entonces, mírenlo ahí. Al caso clínico le hicimos la punción. Tiene 20.000 glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo a especie de neutrófilo con proteína elevada y hipoglucorraquia, es decir, glucosa disminuida en el líquido. Cuando le hacemos un gram, vemos eso. ¿Quién se me anima? ¿Qué es eso? Eso parecen neutrófilos. Sí, pero eso que está ahí, eso. Ah, bueno. Son neutrófilos. Sí, adentro del neutrófilo hay algo. ¿Qué es? Parece, Unos diplococos, pero Está bien, diplococo, ¿verdad? Son cocos, están en pares, son cocos que andan en pares, son diplococos. Y es un gran, es decir, que eso es un gran positivo o un gran negativo. Gran negativo. Un gran negativo.
Diplococo gran negativo en un líquido cefalorraquídeo hasta que se demuestre lo contrario. Eso viene siendo una Neisseria meningitidis. Por eso yo jodía tanto en micro, de que tenía que aprenderse la morfología de la bacteria. Entonces, míralo ahí. Diplococo gran negativo, y eso viene siendo, ya el cultivo después lo dijo. Recuerden que el gran sale en menos de 5 minutos de que hacemos ese estudio. El cultivo toma 2 y 3 días. Y el de sangre toma 5 todavía. El panel también lo dijo, Neisseria meningitidis, y el cultivo ya también, pues, lo dijo. Bien. Entonces, tendríamos el diagnóstico confirmado y le damos entonces antibiótico dirigido. Ya las otras las paso un poquito más rápido. 24 años, sin antecedentes, 3 días con fiebre, dolor abdominal, cólico y diarrea, más de 10 evacuaciones por día. Como antecedente relevante, dice que comió pescado en un crucero hace una semana. Desde ahora le digo que no sé por qué la gente siempre que escucha diarrea, de una vez piensa en que el paciente tiene ameba, probablemente. La ameba no es ni la tercera principal causa de diarrea. En República Dominicana, estoy diciendo. Nosotros siempre estamos sobrediagnosticando ameba. La principal causa de diarrea, primero son los virus. Bueno, no, primero una intoxicación, que te cayó mal y ya. Luego son los virus y luego son la bacteria. Y por último son los parásitos. Entonces dejen de, por favor, estar dando metronidazol a las diarreas. Que el metronidazol en diarrea es solamente por parásitos. Este paciente tiene mucha fiebre y tiene síntomas que ya no solamente son muy autolimitados. Probablemente este paciente tiene ya una disentería, una gastroenteritis. Bien, entonces a ese paciente le damos un coprológico, es decir, que estudia las heces fecales. Sí, recuerden que el coprológico es una visualización directa de las heces que te sirve principalmente para diagnosticar los parásitos. Pero aparte del coprológico, que la mayoría de los benditos médicos no lo piensan, también está el coprocultivo. Bien, y el coprocultivo entonces te ayuda a ver si realmente esa gastroenteritis es por una bacteria. Bacteria como podría ser la Shigella, la Salmonella o cualquier bacteria de esas que pueden dar gastroenteritis. El Bacillus cereus también, recuerden, el del arroz frito de los chinos. Y otra prueba que podemos hacer en las heces fecales es el panel gastrointestinal. Aquí lo tienen. Tenemos entonces el coprológico, que es para los parásitos, coprocultivo, antígeno en ese, aunque lo hacemos muy poco, de rotavirus, adenovirus, quizá los pediatras lo hacen más, por eso yo no sé, nunca lo pienso, nunca lo hago. Y también la PCR, panel gástrico. Es una prueba que es carísima, pero es muy útil. La verdad que el panel gástrico es muy útil, principalmente en pacientes que están inmunocomprometidos, porque ahí podemos ver ya causas de diarrea un poquito más atípicas, como podría ser un clostridioide difícil, que después vamos a hablar de él en una clase. Ahí lo tienen, el coprológico no tuvo evidencia de ningún tipo de parásito, y el coprocultivo, que nosotros lo pensamos muy poco, dio que tiene una salmonela. Entonces, una diarrea que el paciente no hay que darle metronidazol, sino que hay que darle antibiótico. Antibiótico para salmonela podría ser una acitromicina, me gusta mucho porque una sola dosis. Y también tenemos la quinolona, la ciprofloxacina. También es una buena alternativa. Hay muchas opciones, ¿eh? Pero el punto es que sea un antibiótico no anaerobicida como el metronidazol. Después hablamos de eso. De esto también yo puse un caso clínico en el examen pasado. Tenemos aquí uno de 42, tiene hipertensión, diabetes, una úlcera vascular, que tiene 7 días de salida de secreciones, está botando pus por esa úlcera. Eso es literalmente un pie diabético, ¿verdad? De libro, un pie diabético. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a este paciente? Miren, no pongo imagen lamentablemente en el examen. Yo quisiera ponerle un par de imágenes a colores ahí, para que una placa que me diga que tiene una neumonía. No, mentira. No, el examen va sin imágenes. El examen va a tener caso clínico literal igual que esto, ¿eh? Y yo en vez de ponerle la foto, le describo la imagen. Entonces, este paciente, ¿cómo yo lo diagnostico? Quizá el diagnóstico es muy obvio, o sea, ese pie está infectado, pero a mí me gustaría saber cuál es la bacteria que está infectando ese pie. Entonces, desde ya lo digo, por favor, la mayoría de los que no han tomado clase conmigo, a lo mejor, piensen de una vez que a ese paciente hay que tomarle un cultivo de esa secreción verdosa con un hisopo. Y eso está muy, muy, muy mal. No se recomiendan cultivos por hisopado de infecciones de piel y tejido blando. Bien,
no pasen hisopo por ahí. Porque si yo hago un cultivo de esa secreción, nosotros tenemos bacterias en todos los lugares del cuerpo. Entonces, si yo paso un hisopo por la piel mía que no tiene una infección, va a dar positivo a una bacteria. Entonces, nosotros vamos a tener reportes de una bacteria que no necesariamente está infectando. El cultivo, ¿de qué es que se toma en este contexto? Es del tejido que está infectado. O sea, hay que coger un pedacito de carne, literalmente, literal, un pedacito de esa carne infectada y cultivarla. Un cultivo de tejido sería. Entonces, mírenlo ahí. El cultivo de tejido sería lo más ideal. Si el paciente tiene mucha secreción o un absceso, se puede cultivar esa secreción, pero lo ideal es que sea con una jeringa, no con un hisopo. Es decir, yo punciono y saco literalmente la secreción y entonces luego ya la mando al laboratorio y la siembro, que se haga el maconqui y demás, todo lo de micro. Lo de secreción por hisopado no lo vamos a hacer. No se haga, por favor. Y bueno, claro, algunas infecciones de piel pueden progresar a la infección del hueso. Y la infección del hueso se diagnostica es por cultivo del hueso. Bien, recuerden que los huesos se supone que un material estéril y si tienen bacteria probablemente sea porque tenga una infección, una osteomielitis se llama. Entonces, la osteomielitis, el cultivo me dice el nombre de la bacteria, pero yo la confirmo, entre comillas, vamos a decir, antes de tomar el cultivo, es que yo puedo hacer estudios de imágenes. La radiografía, si tiene más de 4 semanas, con el pie así, podrido el paciente, ya voy a ver datos de osteomielitis. La resonancia es mejor. Y la gammagrafía, que ustedes saben más que yo, ahí de tecnesio, que si tiene ubiquicidina y demás, también es bastante útil. Entonces se le hizo el cultivo de tejido y tenía un aureus este paciente. Y ya para concluir, hay otros escenarios de que cuando las mujeres tienen datos de vulvovaginitis, es decir, un flujo verdoso o un flujo que huele mal, o tiene escozor o tiene dolores cuando tiene relaciones sexuales, se le puede tomar un cultivo de esa secreción vaginal, es así con hisopo. Ahí recuerde que en estos casos puede ser una cándida o puede ser una gonorrea. Hay muchas causas de infección a nivel vulvovaginal. Y en el caso de uretritis, en el caso de los hombres, que sería salida de secreciones por la uretra, podemos hacer un cultivo de la secreción de la uretra. En ese caso sí, la ponemos en la Lagarta y el Martin, que es donde crece la Neisseria gonorrea, ¿verdad? Y también tenemos pruebas de PCR, porque la clamidia, que podría dar uretritis, no crece en los cultivos. La clamidia solamente se puede detectar por PCR, es decir, por material nucleico. Y ya, wow, hablé demasiado. Esa es la clase que más yo duro, me detengo demasiado, pero prometo que este va a ser el tema del que más preguntas yo voy a hacer en el examen. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen mi diapositiva ya, si no yo la mando igual. Hoy Todo mismo. claro. Si puede mandar la diapositiva, por favor. Bueno, sí, porque también yo añadí un slide hoy. Está bien, yo voy a mandar la diapositiva. Creo que mañana tenemos clases de nuevo. Mañana me gustaría, si mañana tengo de nuevo, creo que sí. Mañana no, pasado mañana. Pasado mañana, Bueno, no sé, Sí. cuando toque. El punto es que la próxima clase sea de fiebre de origen desconocido. Revísense ese tema, lo doy muy superficial. Pero ya que estamos estudiando pacientes con infecciones, vamos a terminar de hacer el abordaje completo. Fiebre de origen desconocido sería el próximo tema y ya entonces sí trataré de guiarme por el programa. Y a lo mejor hago un Kahoot. A mí me gusta hacer Kahoot en mi clase. Pero ya está bueno, hablé demasiado, más de una hora. Entonces nada, nos seguimos viendo en más clases. Se me cuidan, tienen mi correo, creo. Si no, pues búsquenlo, escriban mi nombre y sale. Y nos mantenemos en contacto. Que tenga buen día, profe. Igual, bueno, buenas Gracias, noches. maestro. Las 7:30. Se me cuidan. Bye. Bye, profe. Igual. Bye.